Cuando un poderoso levanta la mano contra un inocente, la tierra misma exige justicia. Esta no es solo una historia del pasado, es una lección que sigue viva, grabada en el polvo del desierto y en la memoria de quienes nunca olvidaron el día en que la justicia cambió de rostro. Es la historia de un anciano, un coronel cruel, y el hombre que demostró que ningún poder está por encima de la dignidad humana. Era el norte de México, los años más duros de la revolución, esos días donde el país se partía en dos y nadie sabía si vería el amanecer siguiente. El sol quemaba la tierra seca hasta dejarla agrietada como la piel de un anciano después de toda una vida de trabajo. Los pueblos vivían en un silencio que pesaba más que el miedo, un silencio espeso, sofocante, que se metía en cada rincón y no dejaba respirar. Cada mirada se apartaba con rapidez cuando pasaban los soldados. Cada palabra se medía 3 veces antes de salir de los labios. Las mujeres enseñaban a sus hijos a caminar con la cabeza baja. Los hombres aprendían a tragarse la rabia como si fuera pan amargo, porque en esos días no bastaba con trabajar la tierra o cuidar de los tuyos. Había que sobrevivir también a los hombres que se creían dueños del mundo. El polvo cubría todo, las casas de adobe, los caminos de tierra, las esperanzas de la gente. Y en medio de ese paisaje seco y castigado, los pueblos pequeños trataban de seguir adelante, día tras día, cosecha tras cosecha, sin más protección que la suerte y el silencio. Entre esos hombres que se creían dueños de vidas ajenas, había uno cuyo nombre se pronunciaba con rabia apenas contenida: Rodolfo Bertis, coronel del Ejército Federal. Un hombre que medía su poder por el miedo que provocaba. De bigote afilado, perfectamente recortado, botas que brillaban incluso bajo el polvo del camino, y una crueldad que no necesitaba gritos para hacerse notar. Bertis era conocido en toda la región por su método de disciplina. Un látigo de cuero trenzado, oscuro como la noche, que llevaba consigo como otros llevan su sombra, y lo usaba. Lo usaba contra cualquiera que, según él, olvidara su lugar en el mundo. Los campesinos decían que el coronel disfrutaba del poder, que cuando ataba a alguien al poste de castigo, sus ojos brillaban con algo peor que la ira, con satisfacción, con el placer enfermo de quien sabe que puede quebrar a otro ser humano y que nadie lo detendrá. Había historias, muchas historias, del joven que fue azotado por mirar demasiado tiempo al coronel, de la mujer que recibió 20 latigazos por defender a su hijo, del hombre que osó preguntar por qué tenían que entregar toda su cosecha sin recibir nada a cambio. Todas esas historias terminaban igual, con sangre en el poste, lágrimas en el polvo y el silencio pesado de un pueblo que no podía hacer nada más que mirar. En uno de esos pueblos callados, pequeño incluso para los estándares de la región, vivía un hombre llamado Don Evaristo, un campesino viejo, de 70 años cumplidos, con manos gastadas por la tierra y mirada limpia. Las arrugas profundas de su rostro contaban la historia de una vida entera trabajando bajo el sol. Sus manos eran nudosas, torcidas por la artritis, pero aún fuertes, aún capaces de sostener una herramienta o abrazar a un nieto. Don Evaristo no era un hombre de muchas palabras, nunca lo había sido. Creía en el trabajo callado, en la honestidad simple, en cumplir su palabra. Había criado a 5 hijos en esa tierra. Había enterrado a su esposa bajo el mezquite que él mismo plantó cuando se casaron. Había visto pasar revoluciones y gobiernos, hambrunas y lluvias, y siempre había salido adelante con la frente en alto. No era un hombre de rodillas. Nunca lo había sido. Había vivido 70 años sin arrodillarse ante nadie y no pensaba empezar ahora. Para él, la dignidad no era algo que se negociaba, era algo que se llevaba en los huesos, en la sangre, en cada paso que uno daba por la vida. Sus nietos lo adoraban. Cuando venían a visitarlo, se sentaban a sus pies mientras él tallaba pequeñas figuras de madera o reparaba herramientas viejas.
Les contaba historias de cuando el mundo era diferente, cuando un hombre podía trabajar su tierra sin miedo, cuando la palabra dada valía más que cualquier papel firmado. El pueblo entero lo respetaba, no por miedo, no por poder, sino porque don Evaristo representaba algo que todos sentían que se estaba perdiendo: la dignidad pura, sin adornos, sin pretensiones. Un día de octubre, cuando el calor todavía apretaba pero las tardes ya empezaban a refrescar, el coronel Bertis llegó al pueblo con sus soldados. No era la primera vez. Venía cada mes, a veces cada 2 meses, para cobrar lo que él llamaba el impuesto de guerra. En realidad era un robo legalizado. Tomaba lo que quería: cosechas, animales, dinero cuando había, y lo hacía con la autoridad que le daba su uniforme y las armas de sus hombres. Ese día, Bertis estaba de peor humor que de costumbre. Había tenido problemas con sus superiores, rumores de que Villa se estaba acercando a la región, susurros de que los campesinos estaban escondiendo más de lo que admitían, y eso lo ponía furioso. Reunió a los hombres del pueblo en la plaza. El sol caía vertical, implacable. No había una sola sombra donde refugiarse. Los soldados federales formaban un círculo amenazante, con sus rifles cargados y sus miradas duras. El coronel fue de hombre en hombre, exigiendo que cada uno entregara su cosecha para alimentar a las tropas, sin pago, sin recibo, sin pregunta. Solo órdenes secas, pronunciadas con ese tono que no admitía réplica. Los campesinos obedecían en silencio, algunos con lágrimas en los ojos, pensando en sus familias que pasarían hambre, otros con los puños apretados, conteniendo una rabia que no podían liberar, pero todos obedecían, porque todos sabían lo que pasaba cuando alguien decía que no, hasta que le llegó el turno a don Evaristo. El viejo estaba de pie, con su sombrero de palma en las manos, mirando directamente al coronel, no con desafío, no con arrogancia, solo con la serenidad de quien ha vivido lo suficiente para saber qué batallas vale la pena pelear. Bertis señaló hacia el pequeño terreno del viejo, visible desde la plaza. Tu cosecha, toda, mañana a primera hora mis hombres vendrán por ella. Don Evaristo lo miró directamente a los ojos, y con voz firme, sin temblor, dijo: esa cosecha es para mis nietos, para que coman este invierno. No tengo más que eso. El silencio que siguió fue absoluto, como si el mundo entero hubiera dejado de respirar. Hasta el viento pareció detenerse. Los hombres del pueblo miraron al suelo, aterrorizados de lo que vendría. Las mujeres que observaban desde las ventanas se llevaron las manos a la boca. Todos sabían que don Evaristo acababa de cruzar una línea invisible pero real, como el hierro. Bertis sintió la mirada del viejo como una afrenta personal, como si ese campesino harapiento y viejo se hubiera atrevido a recordarle que existía un mundo donde las botas brillantes no significaban nada, donde un coronel no era más que un hombre vestido con un uniforme, y eso, para alguien como Bertis, era imperdonable. El coronel dio un paso adelante, luego otro. Su mano fue lentamente hacia el látigo que llevaba enrollado en el cinturón. Lo desenrolló con calma, dejando que el cuero cayera al suelo con un sonido seco. Los nudos del látigo brillaron bajo el sol. ¿Sabes quién soy yo?, preguntó Bertis con voz peligrosamente baja. Sé quién es usted, respondió don Evaristo, pero mis nietos también necesitan saber quién es su abuelo. Y su abuelo es un hombre que no les quita el alimento de la boca a los niños. Fue entonces cuando el rostro del coronel cambió. La ira fría se convirtió en algo más oscuro, en una necesidad casi urgente de quebrar a ese viejo, de borrar esa dignidad que brillaba en sus ojos como un reproche viviente. Frente al pueblo entero, el coronel ordenó a sus soldados que trajeran cuerdas, que prepararan el poste de castigo que él mismo había mandado clavar en el centro de la plaza meses atrás. Un poste de madera oscura, grueso como el brazo de un hombre, manchado ya con la sangre seca de otros que habían osado levantar la cabeza.
Los soldados obedecieron con rapidez. Conocían bien el ritual, lo habían visto demasiadas veces. Dos de ellos tomaron a don Evaristo por los brazos. El viejo no luchó, no tenía sentido, pero tampoco se encogió. Caminó hacia el poste con pasos firmes, con la cabeza erguida, con una calma que desconcertó incluso a los soldados que lo sujetaban. Lo ataron con cuerdas gruesas, ásperas. Le quitaron la camisa, dejando su espalda expuesta. La piel morena, arrugada, marcada por décadas de trabajo bajo el sol. Los huesos de su columna se marcaban claramente. No era el cuerpo de un hombre fuerte. Era el cuerpo de un anciano que había vivido cada uno de sus 70 años. El pueblo entero observaba, los hombres con los puños cerrados, las mandíbulas apretadas, sintiendo la impotencia como un peso físico en el pecho. Las mujeres lloraban en silencio, tapándose la boca para no gritar. Los niños, escondidos detrás de sus madres, miraban con ojos enormes, sin entender por qué nadie hacía nada. Bertis desenrolló completamente el látigo. Lo hizo con movimientos lentos, casi ceremoniales, como si quisiera que cada segundo de anticipación fuera parte del castigo. Caminó en círculo alrededor del poste, midiendo la distancia, saboreando el momento, y entonces levantó el brazo. El primer golpe sonó como un trueno seco. El cuero trenzado cortó el aire con un silbido antes de impactar contra la espalda del viejo. La piel se abrió inmediatamente. Una línea roja apareció sobre la piel morena. Don Evaristo apretó los dientes, no gritó. El segundo golpe cayó más fuerte. Luego el tercero y el cuarto. Cada chasquido del látigo resonaba en la plaza vacía como una condena. Cada impacto hacía que los testigos cerraran los ojos o apartaran la mirada, incapaces de soportar lo que estaban viendo, pero obligados a presenciarlo. La espalda del viejo se convirtió en un mapa de dolor. Líneas rojas que se cruzaban, que sangraban, que convertían su piel en algo irreconocible. La sangre comenzó a correr, a gotear por su espalda, a manchar la madera del poste, a caer sobre el polvo formando pequeños charcos oscuros. Y don Evaristo no gritó, no suplicó, no pidió misericordia. Entre golpe y golpe, el coronel hablaba. «Esto te pasa por olvidar quién manda aquí», gruñía con voz fría, casi indiferente. «Esto te pasa por creer que un campesino puede decirle que no a un oficial del Ejército Federal». Otro golpe, otro chasquido brutal del cuero contra la carne. «Y esto le pasará a quien crea que la tierra no tiene dueño, a quien piense que puede quedarse con lo que yo necesito, a quien olvide que aquí las órdenes no se discuten». Los soldados federales observaban con expresiones impasibles, algunos incómodos, otros acostumbrados, todos en silencio. Nadie se movió, nadie habló. Solo se escuchaba el viento seco del desierto, el sonido brutal del cuero contra la carne y el murmullo ahogado del miedo colectivo. Uno de los nietos de don Evaristo, un muchacho de apenas 12 años, intentó correr hacia el poste. Su madre lo detuvo. Lo abrazó con fuerza, le tapó los ojos con su rebozo mientras ella misma sollozaba sin control. El coronel siguió hasta contar 20 golpes. 20 latigazos que destrozaron la espalda del anciano. Cuando finalmente se detuvo, estaba sudando, no de esfuerzo, sino de satisfacción. Enrolló el látigo lentamente, mirando su obra con algo parecido al orgullo. Don Evaristo colgaba de las cuerdas, sostenido solo por ellas. Su respiración era superficial, dolorosa. Su espalda era una masa sanguinolenta, irreconocible, pero su cabeza, aunque inclinada por el dolor, no estaba agachada en sumisión. Y sus labios, aunque apretados, no habían pronunciado una sola súplica. El coronel se limpió las manos con un pañuelo blanco inmaculado. Se lo guardó en el bolsillo sin prisa, se ajustó el cinturón, se acomodó el sombrero, y entonces, en voz alta para que todos escucharan, dijo: «Que esto les sirva de lección a todos. Yo soy la ley aquí, yo decido quién come y quién no».
y el que lo olvide terminará como este viejo terco. Dio media vuelta y caminó hacia el cuartel, seguido por sus soldados. Dejó a don Evaristo atado al poste, como un mensaje, como una advertencia visible para todo el que pasara. Pasaron horas antes de que alguien se atreviera a acercarse, horas en las que el sol siguió quemando, en las que las moscas empezaron a reunirse, en las que el viejo colgaba en silencio, a medio camino entre la vida y la muerte. Cuando finalmente cayó la noche y los soldados se encerraron en su cuartel a beber, los hombres del pueblo corrieron hacia el poste. Con manos temblorosas desataron las cuerdas. Don Evaristo cayó en sus brazos, inconsciente pero aún respirando. Lo llevaron a su casa. Las mujeres prepararon emplastos con hierbas, limpiaron las heridas con agua tibia y manos gentiles. Sus nietos se quedaron junto a él toda la noche, tomándole la mano, llorando en silencio, rezando para que su abuelo no muriera. Y esa misma noche, mientras el pueblo lloraba su impotencia, alguien en las sombras susurró un nombre que se pronunciaba siempre con cuidado, porque nombrarlo era invocar algo más grande que el miedo. «Villa», dijo una voz apenas audible en la oscuridad. «Alguien tiene que contarle esto a Villa, y si crees que el dolor del viejo quedó impune, espera a ver lo que pasa cuando la justicia escucha su nombre entre lágrimas». La noticia viajó rápido. En la revolución, las palabras volaban más veloces que las balas. De boca en boca, de pueblo en pueblo, de fogata en fogata, la historia del viejo azotado llegó hasta un campamento perdido en las montañas del norte. Un lugar donde los hombres de Pancho Villa descansaban después de semanas de combate, curando heridas, limpiando armas, esperando la siguiente orden de su general. Era entrada la noche cuando el muchacho Ramírez llegó al campamento, agotado, deshidratado, al borde del colapso. Había cabalgado 3 días sin apenas dormir, cruzando territorio enemigo, escondiéndose cuando era necesario, presionando a su caballo más allá de lo prudente. Los centinelas casi lo disparan cuando apareció entre los árboles, pero vieron su rostro desesperado, su caballo exhausto, y supieron que traía noticias importantes. Lo llevaron ante Villa. El general estaba sentado junto a una fogata, fumando un cigarro, charlando en voz baja con algunos de sus oficiales sobre la siguiente campaña. Era un hombre, de presencia imponente incluso en reposo, de ojos penetrantes que parecían ver a través de las personas, de manos grandes y callosas, de voz profunda que podía ser suave como el terciopelo o dura como el acero. El muchacho Ramírez cayó de rodillas frente a él, no por sumisión sino por agotamiento. Le tendieron agua, bebió con avidez, derramando la mitad sobre su camisa polvorienta. Y entonces, con voz quebrada, empezó a contar. Contó del coronel Bertis, de sus abusos, de cómo había azotado a hombres y mujeres por el simple placer del poder. Contó de don Evaristo, de cómo el viejo se había negado a entregar su cosecha porque era el único alimento que tenían sus nietos. Contó de los 20 latigazos, de la sangre en el poste, del silencio impotente del pueblo. Mientras hablaba, las lágrimas rodaban por sus mejillas, no de debilidad sino de rabia, de vergüenza, de la desesperación de quien ha visto algo tan injusto que rompe algo dentro del alma. Villa escuchó, sin interrumpir. Fumaba su cigarro lentamente, la mirada perdida en el fuego. No preguntó nada, no hizo ningún gesto. Solo escuchó cada palabra con esa atención absoluta que hacía que quienes hablaban con él sintieran que cada detalle importaba. Cuando el muchacho terminó su relato, se hizo un silencio profundo. Solo se escuchaba el crepitar de la leña ardiendo y el viento nocturno entre los pinos. Villa apagó su cigarro contra una piedra. Se puso de pie, caminó unos pasos alejándose de la fogata hacia la oscuridad. Y allí, en voz tan baja que solo quienes estaban más cerca pudieron escucharla, dijo: «El hombre que azotó a un anciano, el hombre que dejó marcas en la espalda de un abuelo frente a sus nietos, ese hombre aprenderá lo que significa el miedo verdadero».
aprenderá a temblar ante el recuerdo de su nombre. Al amanecer, 50 hombres montaron sus caballos, los mejores jinetes de Villa, los más leales, los que habían probado su valor en docenas de combates. Cargaron municiones, agua, provisiones para varios días, y cabalgaron hacia el sur, hacia ese pueblo cuyo nombre muchos ni siquiera conocían, pero cuyo sufrimiento ahora cargaban como propio. Durante 2 días, cruzaron montañas y desiertos. Los cascos de los caballos levantaban nubes de polvo que se veían desde lejos, anunciando su llegada como una tormenta inevitable. Cuando entraron al pueblo, las mujeres cerraron puertas y ventanas, corrieron a esconder a sus hijos. El miedo estaba tan arraigado que su primer instinto era esconderse. Pero los hombres del pueblo salieron de sus casas, despacio al principio incrédulos, y luego más rápido cuando reconocieron las figuras a caballo. Cuando vieron la postura inconfundible de Pancho Villa al frente de la columna, el aire se volvió denso, eléctrico, como antes de una tormenta de verano. Todos sabían que el miedo estaba a punto de cambiar de dueño. Villa no preguntó dónde estaba el cuartel, no hacía falta. Cabalgó directamente hacia la construcción más grande donde ondeaba la bandera federal. Sus hombres rodearon el edificio en silencio. No hubo disparos, no hubo gritos. Solo el sonido de las armas al ser amartilladas. Dentro del cuartel, el coronel Bertis acababa de despertar. Se estaba ajustando el cinturón cuando escuchó el murmullo de voces afuera. Salió al patio con arrogancia, esperando encontrar algún subordinado torpe. En su lugar se topó con Pancho Villa, de pie frente al poste de castigo, mirándolo con ojos que no necesitaban palabras. El coronel sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Villa señaló el poste. Todavía tenía manchas oscuras, sangre seca del viejo campesino. ¿Tú eres Bertis?, preguntó Villa. Su voz era tranquila, pero cada palabra caía como un martillo. El coronel tragó saliva. Intentó enderezarse, recuperar algo de su dignidad perdida. Yo solo seguía órdenes. Villa dio un paso adelante. Entonces sigue esta. Pero lo furce que Villa hizo cuando lo tuvo frente a frente. Nadie se atrevió a olvidarlo. No apartes la mirada. Con un gesto, 2 de sus hombres tomaron al coronel por los brazos. Bertis intentó resistirse, pero sus piernas ya no le respondían. Lo arrastraron hasta el poste, el mismo poste donde él había amarrado a don Evaristo. Los hombres de Villa ataron al coronel con las mismas cuerdas que habían sostenido al viejo. Bertis forcejeó, suplicó, intentó invocar su rango, pero sus palabras se perdían en el viento. El pueblo entero había salido a observar. Las mismas personas que días atrás habían tenido que quedarse quietas, ahora se acercaban con pasos lentos, formando un círculo silencioso alrededor del poste. Villa no levantó el látigo, no dio ninguna orden de castigo físico. Simplemente cruzó los brazos y se quedó ahí, mirando al coronel con una calma que pesaba más que cualquier golpe. El sol comenzó a subir, y con él el calor del desierto. Ese calor implacable que conocen bien quienes viven en el norte de México. El coronel Bertis, amarrado al poste, empezó a sudar. Primero de calor. La camisa blanca se pegó a su espalda. El sudor le corría por la frente, le quemaba los ojos. Pero luego empezó a sudar de terror. Un terror visceral que le subía desde las entrañas, porque se dio cuenta de algo. Villa no necesitaba el látigo. El castigo real no eran los golpes, era esto. Era sentir lo que sintió don Evaristo. Villa se acercó al poste, se agachó para quedar a la altura de los ojos del coronel. Y entonces, con una voz que todos pudieron escuchar, dijo: «El látigo deja marcas, pero el miedo deja memoria. Y tú recordarás este día hasta el último aliento». Pasaron horas. El sol del mediodía cayó implacable sobre el coronel. Su piel enrojeció, su boca se secó. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, mezclándose con el sudor.
Y mientras tanto don Evaristo, débil pero todavía vivo, fue traído por su familia para que viera. El viejo lo miró en silencio. No había triunfo en sus ojos, solo cansancio, y algo parecido al cierre de una herida que nunca debió abrirse. Y si piensas que el castigo terminó ahí, espera a escuchar cómo Villa convirtió el miedo en una lección que aún resuena en la historia. Villa dejó al coronel atado todo el día, sin agua, sin sombra, sin palabras de consuelo, solo con el peso de su propia crueldad devolviéndose como un espejo implacable. Cuando el sol comenzó a caer, Villa ordenó que lo desataran. El coronel cayó al suelo, temblando, incapaz de sostenerse en pie. Villa se inclinó una vez más y le dijo: «Vete, vete lejos de aquí, y si alguna vez vuelves a levantar la mano contra un inocente, no habrá tierra en este país que pueda esconderte de mí». El coronel Bertis fue arrastrado fuera del pueblo por sus propios soldados. Nunca regresó. Se dice que pasó el resto de su vida mirando por encima del hombro, esperando siempre el sonido de cascos. En la distancia, el pueblo no celebró, no hubo fiesta ni gritos de victoria, solo un silencio profundo. Los hombres volvieron a mirar al sol sin bajar la cabeza. Las mujeres respiraron con alivio. Los niños sintieron que sus padres caminaban un poco más erguidos. Villa se quedó esa noche en el pueblo. Compartió pan con las familias. Escuchó sus historias. Les recordó que la revolución no era solo pólvora, era también justicia. Antes de partir, Villa pasó por la casa de don Evaristo. El viejo estaba sentado afuera, mirando el horizonte. «Gracias», dijo el viejo con voz quebrada. Villa negó con la cabeza. «No me agradezcas, esto no es un favor, es lo que debía hacerse. Y si alguna vez creíste que la revolución fue solo pólvora, escucha lo que pasa cuando la justicia se levanta con nombre y rostro». La historia de aquel día corrió por todo el norte. Se contó en cantinas y plazas, en fogatas y reuniones familiares, y cada vez que se contaba, la gente entendía. Algo más profundo, que la justicia verdadera tiene rostro, tiene nombre, y a veces viene montada a caballo. Los años pasaron. Don Evaristo murió en paz, rodeado de sus nietos. El pueblo siguió adelante, llevando la historia como un tesoro. Pancho Villa no castigaba por odio, castigaba por memoria, porque hay dolores que no se olvidan y hombres que nacen para recordarlos. Y si aún crees en la justicia, quédate aquí, porque cada semana recordamos a los hombres que se negaron a morir arrodillados. Mientras haya quien recuerde, el eco de aquella justicia seguirá resonando. Y el nombre de Pancho Villa seguirá siendo sinónimo de la certeza de que ningún poderoso está por encima de la dignidad humana. Esa es la historia del coronel que azotó a un viejo campesino y del día en que aprendió que el miedo tiene memoria, que la justicia, aunque tarde, siempre encuentra su camino, y que en el desierto mexicano, bajo el sol implacable, los nombres de los crueles se olvidan, pero los de los justos permanecen grabados en la tierra para siempre.